Entonces, es importante recordar que el cáncer es más frecuente de lo que pensamos y en un lugar donde nosotros trabajamos, lo que vemos con mucha frecuencia es la leucemia y tumores cerebrales, ¿no? Y recordar de ese gran grueso, el 10% de ellos podrían estar asociados con variantes genéticas germinales y si las identificamos, estamos hablando de un síndrome de predisposición hereditaria al cáncer. Su identificación temprana va a tener un impacto directo en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, el seguimiento y la asesoría genética familiar. Entonces, ¿qué viene a ser esta variante germinal? Las variantes germinales son aquellas variantes que ya se inician desde el gameto, ya sea el espermatozoide o el óvulo, o pueden aparecer de pronto en el embrión. Lo importante es que la vamos a encontrar en todas las células del cuerpo, ¿no? Incluidos en el gameto de la persona. Por tanto, estas variantes pueden ser heredadas, ¿no? Y dentro de este grupo lo que nos vamos a enfocar es en aquellas variantes que incrementan la susceptibilidad a desarrollar el cáncer. Para esto es importante recordar cuáles son los indicadores clínicos para sospechar de esto en pediatría. Todos los tumores pediátricos deberían pasar por un médico genetista, pero históricamente vamos a ver que el primero que se describió fue el retinoblastoma, ¿no? Asociado al gen RB1, pero también vemos que el hepatoblastoma es asociado a unos síndromes como el Becky-Wiedemann o la trisomía 18. Si bien sabemos que la trisomía 18 en muchos casos es letal, en el caso de las mujeres podría haber una sobrevida mayor y por tanto podríamos encontrar este tipo de tumores. En cuanto a los tumores cerebrales, encontramos que el neuroblastoma un síndrome específico que es el síndrome de predisposición al neuroblastoma familiar y que tenemos dos genes asociados, el ALK y el POX2B. Nosotros que vemos las leucemias, encontramos que la que más está asociada a variantes genéticas es la leucemia mielomonocítica juvenil, que la encontramos en el síndrome de Noonan, también la neurofibromatosis tipo 1 y en CBI decimos específicamente el gen CBL porque este gen, las personas que tienen este gen, esta variante, solamente van a desarrollar la leucemia mielomonocítica juvenil sin tener ningún signo clínico asociado. Tenemos también que aquellos pacientes que hacen leucemia mieloide aguda en la niñez podrían tener un trasfondo de un síndrome de Fanconi o una ataxia telangiectasia. También tenemos cáncer de tiroides en la niñez y estos están asociados al gen RET. Si son de tipo medular y si son de tipo papilar, encontramos al síndrome de Cowden o al cáncer medular familiar, ambos asociados a PT. Entonces, ¿cuál es el otro indicador? Cuando encontramos una neoplasia de una aparición muy temprana. Entonces, vamos con un caso para que entiendan un poco en cuanto a la presentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un clásico ejemplo. Tenemos un niño de Piura que reporta que ingresa por emergencia por convulsiones a los 5 meses de edad, ¿no? Se le realiza una tomografía y encuentran una tumoración intraventricular bien delimitada, ¿no? Y ellos deciden, como ya este niño está con una hidrocefalia secundaria, realizarle una derivación ventriculoperitoneal. Y ya con esa derivación es enviado con nosotros para poder saber qué tipo de tumor es y también hacer la resección. Cuando hacen la anatomía patológica, identifican que es un papiloma atípico del plexo coroideo, ¿no? Y pues que es retirado de esto el paciente, como en la anatomía patológica se ve que el exéresis, que los márgenes están libres, que ha habido una buena exéresis, entonces el niño es dado de alta y luego retorna a un año, 4 meses, debido a que el niño estaba empezando a presentar hipertensión arterial. Adicionalmente, tenía algunos signos de sospecha de que estaban habiendo problemas endocrinológicos porque al año 4 meses empezó a aparecerle vello púbico y se veía que habían incrementado su tamaño. Entonces deciden hacerle una tomografía abdominal, ¿no? Entonces
En la resonancia cerebral vemos que no había mayores cambios, no había una recurrencia de tumor, ni había una afectación de neuroeje. Pero con la TAP abdominal se llevan la sorpresa de que ahora el niño al año 4 meses tenía una gran masa suprarrenal derecha, ¿no? Que era la que estaba causando los síntomas, ¿no? Cuando se hace la anatomía patológica, encontramos que era un tumor distinto, ¿no? Era ahora un carcinoma adrenocortical. El niño entra a sala de operaciones, se retira el tumor, hacen una exéresis amplia, pero a pesar de ello, el niño fallece durante su hospitalización, ¿no? Entonces, cuando hacemos el árbol genealógico, vemos que tiene 2 hermanos sanos y en el caso de él vemos 2 tumores distintos, ¿no? Y que vemos que son 2 diferentes primarios. Pero en ese momento nosotros teníamos a la mano pruebas genéticas y llegamos a encontrar la variante que causó esto, ¿no? Que fue estaba afectado el gen TP53. Entonces, esta historia está relacionada con el síndrome de Li-Fraumeni. ¿Cuándo más debemos sospechar de un cáncer hereditario? Cuando tenemos neoplasias bilaterales, ¿no? Como por ejemplo, en esta imagen, cuando vemos esta clásica imagen blanca, que es debido al retinoblastoma bilateral, ¿no? Como la genética ha avanzado tanto, se empezaron a estudiar los genomas de todos los tumores sólidos y lo que se vio fue que a partir de las variantes genéticas que encontrábamos en estos tumores, veíamos que algunas variantes tenían una lectura que nos hacían sospechar que desde un inicio, aparte de ya el tumor que está presentando, había una variante germinal de fondo, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo debería sospechar que tengo un niño con un síndrome de predisposición? Uno, en todo niño en una neoplasia pediátrica que puede ser específica. Uno, la edad temprana, el tener múltiples neoplasias, cuando esta neoplasia es bilateral, cuando vemos que yo estoy dándole la quimioterapia o la radioterapia a un niño y vemos que él, digamos que tengo que disminuirle las dosis, veo que hace reacciones adversas más pronto, cuando encuentro variantes germinales en una prueba genética en línea somática y lógicamente cuando yo le hago el árbol familiar y veo que existe ya una historia familiar de cáncer. Entonces, en el caso, el asesoramiento genético es un proceso largo en el cual el médico genetista puede intervenir en cualquier momento, ¿no? Puede ser desde la primera visita, que le vamos a hacer la historia clínica, o en algunas ocasiones él ya ha sido visto por otro colega y viene con nosotros ya con la prueba genética, o en una siguiente fase, ya con el resultado genético hacemos los cálculos de riesgo o también podemos estructurar un plan de trabajo a partir del estudio genético. Entonces, cuando tenemos cuando tenemos un paciente con cáncer, no pensar que el hecho que él no tenga ningún familiar hace que él no tenga un problema de predisposición al cáncer. Puede ser que sea el primero que se vea afectado, ¿no? Y también a veces hacer el heredograma nos permite saber que hay otros miembros en la familia que sí lo han tenido y entonces nos hacen permitir hablar de un patrón de herencia, ¿no? Generalmente cuando es de tipo vertical sospechamos de una herencia autosómico dominante. Pero también podemos ver patrones en el cual vemos que solo se afectan los varones y por lo general las mujeres son las portadoras. Entonces hablamos de una herencia recesiva ligada al X, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente con cualquier tipo de tumor, cuando yo hago la historia clínica familiar, yo tengo que ser muy exhaustivo. Número uno, saber a qué edad fue la presentación, si el tumor es benigno o maligno, si encuentro otras enfermedades adicionales, si esto ha requerido una hospitalización, qué cirugías, cuáles han sido sus biopsias, cuál es su historia reproductiva, si ya se está realizando pruebas de detección al cáncer precoz, si está expuesto a carcinógenos, porque eso disminuye la posibilidad de que sea primario. También ver qué órganos son, a qué edad fue cada órgano, el número de tumores que tiene el paciente, cuál es la histología, el grado tumoral, la patología de los tumores benignos y la respuesta al tratamiento también. Y siempre saber que debemos incluir como mínimo 3 generaciones.
Una vez que ya hicimos la historia al paciente, es importante pasar a la segunda fase. Todo médico genetista debe hacer el estudio del examen físico completo, tomando primero la somatometría básica de peso, talla, perímetro cefálico, y si encontramos algún otro signo adicional, hasta mayor detalle, ya existe un libro que solamente se dedica a tomar las medidas corporales. Es un examen físico sistemático, empezando desde la cabeza. Nosotros tenemos nomenclaturas tanto para la evaluación de ojos, orejas, malformaciones congénitas a nivel de boca, cavidad oral, cuello, tórax, sistema cardiovascular, abdomen, sistema genitourinario, aparato locomotor, sistema neurológico y piel. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de la piel. Aquí vemos una foto de un xeroderma pigmentosa en el cual vemos que es un paciente que va a tener más manchas, más máculas hipopigmentadas. Este es un paciente que se ve afectado por no poder protegerse de los rayos UV y son pacientes que pueden tener predisposición a carcinoma vastocelular. También tenemos niños, por ejemplo, es un niño de la institución, en el cual tiene malformaciones múltiples y como vemos aquí, vemos un brazo normal, pero vemos un antebrazo acortado y se ve que hay la ausencia del pulgar y se ve lo que es un signo que es la mano samba, ¿no? Y esto generalmente, pues nosotros hemos pedido la placa y cuando vemos el análisis comparativo, vemos la agenesia del radio y la curvatura hacia radial que hace el miembro superior debido a la ausencia del pulgar, ¿no? Entonces, esto viene a ser un síndrome de Bacter, que si bien sabemos que un tercio de ellos pueden estar asociados a las anemias de Fanconi. Entonces, para que vean que los signos clínicos no tan solo basta que el paciente tenga el cáncer, sino que tenemos que ver otros sistemas para poder asociar un síndrome como tal. Cuando yo ya lo he examinado, puedo pasar a la prueba genética. ¿Pero qué es la prueba genética? Las pruebas genéticas son aquellas pruebas de laboratorio que me van a permitir a mí buscar variaciones genéticas o alteraciones cromosómicas que me van a permitir dilucidar una condición genética, ¿no? Entonces vemos que estos resultados nos permiten confirmar o descartar una enfermedad genética o determinar la probabilidad de que esta persona lo transmita a su descendencia. Entonces, cuando lo vemos al paciente, puede ser, como ya se hacía antiguamente, con ciertos signos clínicos, yo poder dar un diagnóstico, ¿no? Estos libros que hemos utilizado antiguamente, hemos tenido libros internacionales, como también tenemos libros nacionales. Pero el diagnóstico genético nos permite utilizar varias herramientas, ¿no? En nuestra institución tenemos el cariotipo, tenemos la fragilidad cromosómica, el microarray lo tiene el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. También tenemos estudios de variantes específicas como PCR, Sanger, MLPA, que son estudios que lo tenemos en diferentes instituciones y también tenemos a veces universidades colaboradoras como la Universidad Privada San Martín de Porres. También podemos estudiar los genes mediante secuenciamiento Sanger o lo que son los paneles genéticos nueva generación y con secuenciamiento de nueva generación, que esto lo tenemos en diferentes institutos, incluido nosotros, ¿no? Y también podemos hacer uso de los exomas y de los genomas, que es ahora lo último que se está haciendo al estudiar también regiones no codificantes. Entonces empecemos con el primer caso. Tenemos un paciente que llega a la consulta a la edad de 8 años debido a que ya tenía otro hermano de 10 años que tenía una anemia plástica. Él viene porque iba a ser el donante del hermano. Cuando lo vemos, este niño tenía nada más, su rostro era armónico, pero su faz era un poco pequeña en relación al cuerpo, tenía solamente una talla corta y ingresa al consultorio y también vemos que tiene un pulgar alargado. Cuando hacemos el árbol genealógico y cuando estuvo pasando la etapa de donante, se dan cuenta que él ya también había iniciado la anemia plástica como su hermano de 10 años. Como él ya tenía el diagnóstico de anemia de Fanconi, decidimos hacerle el mismo test, que es la fragilidad cromosómica al hermano, y nos damos con la sorpresa de que a pesar que había sido elegido como donante, ya estaba iniciando la enfermedad como yo la había descrito, pero tenía también
esta fragilidad cromosómica, ¿no? Esta prueba es muy importante porque nosotros le colocamos un tóxico en el laboratorio esperando que con normalidad el cuerpo corrija. O sea, generalmente nuestro cuerpo cuando nos llega un tóxico está todo tan bien que nuestro mismo cuerpo lo va a corregir. Pero cuando yo tengo una variante genética en cualquiera de los 20 genes del grupo FANC, no va a tener una buena reparación y por tanto, cuando a mí me colocan un tóxico, mis cromosomas se van a romper o van a formar figuras diferentes y que esto no es normal en nuestras células, ¿no? Entonces, como veíamos en el árbol genealógico, ellos expresaban que tenían una hermanita de 1 año o 2 meses, la cual ellos asumían que era sana. Entonces, esta niña, cuando la vemos al examen físico, no nos llamaba la atención, estaba todo acorde, pero cuando le revisamos las manos, encontramos que tenía un pulgar bífido, ¿no? Le tomamos la placa y vemos, pues, que la falange del pulgar está duplicada, ¿no? Y a veces los papás se niegan a ver lo que sucede dentro de la familia. Entonces, cuando le hacemos el árbol genealógico, como vemos acá, la mamá ha nacido en un lugar que se llama Coyo Chachapoyas, su nueva pareja también, y a pesar que ella tenía una nueva pareja, vemos que igual hay 3 niños afectados. Y hacemos la prueba genética a la niña también y encontramos el mismo defecto, que se empiezan a romper los cromosomas y empiezan a formarse figuras tanto complejas como tetraradiales y trirradiales. Entonces tenemos una familia en la cual tenemos 3 hermanos que están afectados por el mismo problema y cuando hacemos las consultas todas sus familias pertenecen a una localidad bastante pequeña y esto llamamos que es un tipo de consanguinidad territorial, ¿no? Entonces nosotros a veces hacemos árboles extensos porque las familias peruanas a veces son así, ¿no? Pero ya todos los niños han pasado los 7 años y felizmente ninguno ha desarrollado la enfermedad. Entonces cuando hablamos de anemia de Fanconi, si bien es cierto son 20 genes, vemos que el mayor grueso va a estar asociado a FANCA, luego a FANCA-C, un 14%, y luego a FANCA-G, ¿no? La mayoría son de herencia recesiva, solamente hay uno ligado al X y solo uno dominante, ¿no? Eso para que vean que ligada al X es el FAN-B y el dominante es el FAN-O. ¿Cómo funcionó esto? Los genes FAN son importantes porque cuando hay un error genético, ya sea una ruptura de doble hebra o un tóxico que intercale las 2 hebras, viene todo el complejo inicial, que como vemos está el FAN A, B, C, G, M, F, E, L. Conocen dónde está el defecto, viene el complejo ID2 y se pliega a ellos, de tal manera que permite que el resto de complejo que va a reparar saque la zona donde está el defecto y ubique una hebra en paralelo y cree una nueva hebra, ¿no? Reparando el daño hecho. Entonces, cuando yo ya tengo identificado esto, el paciente pasa a ser un paciente continuador para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verificar que no se le escape cada control, ¿no? Entonces, si bien el hematólogo es el médico tratante y en lo posible va a pasar luego a trasplante, nosotros hacemos el acompañamiento a la familia, tal cual también como lo hace el psicólogo, porque son niños que a la larga podrían presentar cualquier problema hematológico o predisposición a leucemia mieloide aguda. En cuanto a la parte de otras especialidades, endocrinología lo va a ver de manera anual, va a evaluar el crecimiento, los lípidos, la glucosa, la función tiroidal. En la parte dermatológica pueden presentar lunares u otras lesiones de la piel. A partir de los 10 años ya se empieza a descartar que no haga osteopenia y osteoporosis, se hace el seguimiento de la etapa puberal. A nivel de odontología se hace el estudio semestral porque pueden presentar cánceres a nivel de la cavidad oral y dentro de esto también se junta otorrinolaringología y cabeza y cuello. Entonces, pero eso es importante que se lleven todos a casa. Todo niño
tiene que tener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio. O sea, si nosotros pausas bastante básicas para un niño sano, mucho más hacerlo en un niño que ya tiene predisposición al cáncer, ¿no? Ellos tienen un mayor riesgo, las mujercitas tienen mayor riesgo a cáncer de cuello uterino, por lo tanto, a ellos se les promueve que siempre tengan que cumplir la vacunación contra PVH, el cuidado de la piel, donde se tiene que limitar su exposición solar y utilizar el protector solar para disminuir el riesgo de cáncer de piel. Tener una buena higiene bucal, prohibido que que fumen cigarrillos cerca o que tomen alcohol ellos cuando lleguen a la etapa adulta, no utilizar enjuagatorios bucales con alcohol, no estar cerca a pesticidas, que es bastante común en nuestras localidades, y tampoco exponerse a la gasolina, ¿no? Y luego más adelante, cuando nosotros pudimos llegar a hacer el estudio de la más pequeña, encontramos una variante en el gen FANCA, que es el más frecuente, y estaba en homocigosis, ¿no? Entonces, con eso sí corroboramos que sí existe una consanguinidad familiar. Caso 3, tenemos el caso de un paciente que es el cuarto hijo de la familia, nace bien con 3 kilos en un parto domiciliario y a los 4 meses aparece unas lesiones en la piel rojizas, a lo cual le piden un hemograma y le encuentran por primera vez una plaquetopenia, ¿no? De 50.000. A los 6 meses el niño es derivado a hematología pediátrica y mientras buscaba la referencia, a los 8 meses el niño sufre una neumonía y fallece. El segundo hijo también nace por partos, el séptimo hijo nace por parto domiciliario con un buen peso, pero él empieza el primer mes a tener características en la piel que le preocupaban a la mamá porque se parecían mucho al niño número 4, pero cuando acude al pediatra le dice que son picaduras de pulgas. A los 2 meses acude al pediatra y le dice que eso ya no son picaduras de pulgas, sino que es alergia y que está haciendo un cuadro de bronquitis. Al cuarto mes, por fin le piden un hemograma y encuentra que hay una plaquetomenia de 40.000. Ya al sexto mes, siendo atendido en el Hospital Belén de Trujillo, le piden el test genético, el cual nosotros aprobamos a distancia y nos sale un resultado positivo, que luego se los voy a mencionar más adelante. Cuando el paciente llega a la consulta, vemos que los papás eran añosos, que el papá tenía 41 años, la mamá tenía 41 años y el papá 40 años durante el embarazo. Ambos niegan ser familiares. Los percentiles estaban acorde, ¿no? Tenía un peso al nacer de 3.800, una talla al nacer de, ay, perdón, talla al nacer de 49 centímetros y un desarrollo psicomotor acorde. Estas son las fotos del niño, es para que ustedes vean que tenía el eczema tanto en rostro, en la parte periocular, como también cuando le levantamos el polito, ¿no? Entonces nosotros hicimos el examen físico completo y no había mayores hallazgos, salvo este eczema y las petequias que él presentaba. Cuando hacemos el árbol genealógico, nosotros ya teníamos una alta sospecha que tendría el síndrome de Wiskott-Aldrich, ¿no? Porque ya tenía el antecedente de la plaquetopenia, ¿no? Cuando se añade el árbol genealógico, solamente teníamos una historia que nos sorprendió, que la mamá nos dijo que tenía un hermano varón de 2 años que ya había fallecido por neumonía, caso parecido a su primer hijo, y que tenía otro hermano que había fallecido de un infarto. Entonces hay una sospecha también que tal vez la mamá de 84 años también sea portadora, pero desde ella haya aparecido la enfermedad, ¿no? Pero al ser un hospital pediátrico nosotros no podemos ascender a más personas. Entonces, cuando yo tengo la sospecha de un síndrome de Wiskott-Aldrich, lo que yo puedo hacer es recurrir a cualquiera de estas pruebas, ya sea un estudio de todo el gen, porque es un solo gen el que yo estoy sospechando, hacerle MLPA, recurrir a un panel genético,
recurrir a un exoma o recurrir a un genoma. Pero nosotros tenemos al alcance el panel genético. Entonces, lo hicimos en su momento. Este panel genético que utilizamos es el panel de falla medular, donde hemos precisado 76 genes. Estos 76 genes son los que pueden dar anemias congénitas y que con el paso del tiempo pueden generar pancitopenia. Tenemos enfermedades genéticas que inician también con neutropenia o con trombocitopenia que terminan generando una falla medular. Entonces tenemos enfermedades que son de falla medular primaria, que tenemos anemia de Fanconi, anemia de Diamond-Blackfan, disqueratosis congénita, trombocitopenia megacariocítica autoinmune, síndrome de Swayman-Diamond, Nijmegen, ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom y 6 genes que tienen que ver con síndrome de predisposición a anemia plástica. También hemos reunido enfermedades que se parecen clínicamente, pero que no producen falla medular, como el síndrome de TAR, que da trombocitopenia y agenesia de radio, más no hace otro mayor problema. Y también reunimos otras enfermedades que podían darnos una fragilidad cromosómica mínima, como el síndrome de Leigh, ¿no? Y también incluimos algunas enfermedades que, de acuerdo al resultado genético, podrían contraindicar el trasplante, ¿no? Como la osteopetrosis con 3 genes específicos, o más bien estimular o beneficiarse de un trasplante de progenitores hepatopoyéticos como el síndrome de Wiskott-Aldrich. También incluía 5 genes de predisposición a leucemia mieloide aguda, síndrome de Li-Fraumeni y síndrome de Werner. Es por eso que en el primer caso que les conté, con este panel encontramos el síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, si bien los médicos genetistas podemos estar en la primera fase del diagnóstico, también nosotros hacemos la parte del laboratorio. Entonces, cuando la muestra llega a nosotros, pasa varios pasos, ¿no? Número 1, desde lo que es la extracción de la muestra, con una cantidad de 3 mililitros, extraemos el ADN, luego se hace la preparación de librerías, todo esto lo hace el equipo de biólogos moleculares que tenemos en el servicio, ¿no? Después de esto, lo que sigue es el análisis, que es determinar y predecir el potencial impacto de las variantes genómicas de los genes estudiados y clasificarnos según las recomendaciones del American College of Medical Genetics, ¿no? También nosotros tenemos nuestro propio almacenamiento interno en el cual los datos secuenciados lo tenemos en unas bases de datos para poder guardar la información genómica y también con fines estadísticos de control de calidad y también de nuestros procedimientos. El reporte de resultados de cada laboratorio es distinto. En nuestro caso, en especial, lo hacemos de manera integrada, tanto los biólogos como los médicos genetistas, y se realiza un informe de test genético. Por ejemplo, nosotros, el equipo de biólogos, nos dan las variantes, ¿no? Para poder evaluarla. En este caso, en este paciente, se encontró que esta variante correspondía a una duplicación de una citosina en la posición 246 del ADN codificante y vemos que está ubicado en el exón 2, o sea, es un error temprano, ¿no? Y que va a generar un cambio de sentido de la lectura, que ahorita lo vamos a ver con más detalle, haciendo una proteína trunca, ¿no? Nosotros aquí vemos cuál es la profundidad de la lectura, ¿no? Y como vemos es una frecuencia de una lectura de un 100% y al ubicarse en el X hablamos que es una variante en hemicigosis, ¿no? Luego tenemos que saber y conocer a cada gen que vamos a evaluar. En este caso el gen WAS sabemos que en aquellos cambios genéticos donde vaya a haber un impacto importante, ¿no? Están valoradas como patogénicas, ¿no? Donde haya pérdida del marco de lectura, ¿no? En cambio, si hubiera sido una variante missense, tendríamos aún la duda si esto es patogénico o una variante significativa incierto o una variante benigna, ¿no? Entonces, calza ahí, entonces es algo que potencia que para nosotros sea importante. Lo otro, sabemos que de acuerdo del tipo de variante, si es una variante alta, una variante moderada, una variante de bajo impacto o nuevas variantes que están en estudio, disminuye la posibilidad de poderla catalogar como importante, ¿no? En este caso, este tipo de variante, los tipos de variante friendship, son catalogadas como variantes de alto impacto. Cuando nosotros hablamos de
de una variante que cambia el marco de lectura, es importante recordar la traducción, ¿no? Que vienen los ribosomas, se acercan al ARN mensajero y empiezan a sintetizar la proteína hasta que encuentran una señal de parada. Cuando hablamos de un friendship, hablamos que se va a cambiar la señal de parada y va a ser anterior a esto, ¿no? Generando una señal de parada prematura y por lo tanto vamos a encontrar una proteína incompleta o trunca. Lo otro que es importante es ver la ubicación, ¿no? Como vemos en la ubicación, encontramos otra variante en la misma ubicación, pero no es la misma. O sea, ya vimos el tipo de impacto, ya vimos la posición genómica y luego lo vamos a buscar en catálogos de variación genética normal, ¿no? Entonces, se puede entrar a DBSNP, a EXAC, a Genomat, que son estrategias mundiales donde están los repositorios de nuestros exomas o genomas completos con las variantes normales de los pacientes sin condiciones genéticas. Entonces, cuando se busca esta variante en específico, no la encontramos, ¿no? Y eso también refuerza que está causando la enfermedad. De condiciones genéticas como ClinVar, entonces aquí tenemos que encontrar aquellas variantes que ya se han encontrado en otros enfermos, en otras personas que tienen condiciones genéticas, se coloca el código de la variante y no la encontramos, ¿no? Entonces también esa es una propuesta estadounidense y en el caso de la propuesta europea es LOPD. También no le encontramos la variante, ¿no? En publicaciones científicas, porque empezamos a buscar, porque podemos buscar con el mismo código, no encontramos. Pero si no vamos al fenotipo, encontramos que el paciente cumple con todos los criterios, ¿no? Entonces nosotros cuando encontramos un tipo de variante así y hacemos todo este trabajo, recién la podemos catalogar como una variante probablemente patogénica, ¿no? En este caso es probablemente patogénica, pero cumple el criterio de que tenemos el antecedente del hermano y este trastorno hereditario es ligado al cromosoma X, produce inmunodeficiencias adaptativas e innata, se caracteriza por microtrombocitopenia, estos eczemas de piel clásicos, ¿no? Un mayor riesgo de trastornos autoinmunes y de neoplasias malignas, siendo la más frecuente el linfoma. Entonces, como hemos visto, vamos pasando paso a paso con cada caso, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué es importante? Porque en este ejemplo vamos a poder ver cómo se hace el cálculo de riesgo. Entonces, cuando yo ya tengo un paciente con la variante genética, en el caso de la mamá, porque en este caso yo le tengo que explicar a la mamá cuál es su riesgo si es que ella buscara gestar nuevamente, si su hijo que está gestando es varón, la enfermedad se va a repetir con una probabilidad de un 50%. Así como también puede ser que esta probabilidad sea que el niño sea un 50% sano. En cambio, si ella busca gestar una hija mujer, si es que tuviera una asistencia reproductiva, o tal vez simplemente de manera natural, sabemos que a priori el 50% de sus hijas serán portadoras y el 50% de sus hijas será sana. Entonces, cuando vamos al árbol genealógico, vemos que de los únicos dos varones que tuvo, los dos estuvieron afectados. Pero ¿cómo sería el asesoramiento genético para el niño cuando él crezca, ¿no? Y vemos acá también que tiene una nueva pareja, bueno, la antigua pareja más bien, que tuvo su primer hijo, el niño salió sano, ¿no? Entonces podemos ver que ahí se refuerza el hecho de que podían salir los varones o afectados, como vemos estos dos primeros casos, y el primer hijo es sano, ¿no? Entonces ahí vemos que pueden haber las dos posibilidades en una misma familia. Pero que es importante recalcar que ella tiene dos hijas, ¿no? Tanto de 23 y de 20 años. La hija de 23 tiene tres hijas. Entonces, en este escenario, si le hiciéramos el estudio de la de 23, vamos a ver si es portadora o no y si ella transmite este cambio al resto de hijas. Pero la que es importante estudiar también es la paciente, diremos a la hermana de 20 años, porque ella ya tiene un hijo de 4 años y está gestando a un bebé de 12 semanas. ¿Qué pasaría si estudiáramos
a esta persona que está gestando, y estamos hablando de pruebas genéticas prenatales, ¿no? En el caso de pruebas genéticas prenatales, cuando ya identificamos el gen y la variante específicas, se pueden hacer los estudios cuando estos bebés son asistidos en fertilización. Estamos hablando de pruebas genéticas preimplantacionales para enfermedades monogénicas, que son el PGTM. Entonces, eso sí nos permitiría escoger cuál de los niños tiene o no la variante, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro niño, que luego, si sucedió, se hizo el trasplante, digamos, él llega ya a la adultez, él decide tener un niño, veremos que él, cuando quiera tener una hija, el 100% de sus hijas pueden ser portadoras, pero el momento que él quiera tener un hijo varón o tiene la suerte de tener un hijo varón, entonces la enfermedad se pierde, porque él le heredará el Y que está sano, ¿no? Entonces, en estos casos vemos que el varón de un paciente con una enfermedad recesiva ligada al X es sano, pero el 100% de sus hijas serán portadoras. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es de manera conjunta, encabezado por inmunología, inmunología o hemato, quien ve la parte de la inmunoglobulina intravenosa y valoración de la autoinmunidad, y el soporte hematológico por la plaquetopenia y también la posibilidad de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. También reciben un manejo de infecciones y profilaxis antibiótica por infectología, y en el caso de nosotros que hacemos un acompañamiento continuo. En el caso de prevención de complicaciones, de manera general, se le pide a estos niños evitar la circuncisión, el uso de medicamentos que interfieran con función plaquetaria y aplazar los procedimientos electivos después del trasplante de progenitores hematopoyéticos y el seguimiento constante y las recomendaciones básicas de prevención al cáncer, ¿no? Solamente para recordarle que nosotros estamos haciendo también, desarrollando el panel customizado de secuenciación de nueva generación para leucemias de línea germinal. Todo paciente con una leucemia aguda, leucemia linfoblástica, leucemia mieloide, síndrome mielodisplásicos, que ya no tengan presencia de blastos en sangre, podríamos hacerle este estudio para ver si hay un cáncer hereditario de fondo, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad de un paciente con leucemia linfoblástica a la edad de 8 años de haberle realizado la prueba. Y en este caso, a diferencia del anterior, es un cambio pequeño, podríamos decirlo así. Es el cambio de una guanina por una adenina, y vemos que solamente cambia un aminoácido, que al parecer no es de tanto impacto si nos ceñimos a los ejemplos anteriores. Pero podemos ver que este tipo de variantes missense también son importantes. Y nosotros le estamos dando la importancia, uno, porque está en una zona que se llama hotspot, quiere decir que todas las personas que tienen estos cambios, por lo general, van a ser cánceres asociados al gen RET. También vemos que este cambio tiene cierta frecuencia poblacional, pero ya vemos que en ClinVar, que es una plataforma importante, ya la coloca como patogénica, y además hay dos variantes en la misma posición, pero que dan otros cambios, ya han sido reportadas como patogénicas. Y los análisis in silico son los predictores computacionales de que un cambio produzca o no una determinada condición genética. Entonces, cuando revisamos la literatura, por eso le decía, si bien en ClinVar ya nos decía que hay dos variantes en la misma posición, pero que cambian otros aminoácidos reportadas como patogénica, cuando tú buscas en la literatura, encuentras que esta variante ya está publicada. O sea, ya estaba publicada y que podía dar dos tipos de condiciones genéticas. O solamente hacer cáncer medular en la familia, cáncer medular de tiroides familiar, o hacer algo mucho más complejo, que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, que se caracteriza porque el 90% de el 98% de estos niños harán cáncer medular de tiroides en su vida. Y también a lo largo de su vida, hasta el 50% puede hacer feocromocitomas, y también podrían hacer o no hasta un 25% adenomas o hiperplasias paratiroideas, ¿no?
Entonces, en este caso, una vez que se le explica a la paciente, se deriva al endocrinólogo para que él haga las evaluaciones respectivas, ya sean viendo calcitonina plasmática, catecolaminas, metanefrinas, calcio sérico y la hormona paratiroidea anual, que se haga la tiroidectomía profiláctica, de preferencia a partir de los 5 años, y siempre el manejo de manifestaciones clínicas, ¿no? Bueno, con este último caso ya concluyo, y con esto quisiera reconocer el valor que tiene para nosotros la derivación de este tipo de niños para poder apoyarle tanto el mejoramiento del pronóstico y también la vigilancia apropiada. Nosotros no trabajamos solos, tenemos un enfoque multidisciplinario, y recordar que los avances de la genómica están revolucionando el abordaje de la patología pediátrica. Y como vemos, tal vez nosotros somos un hospital pediátrico que a veces podemos encontrar una variante en un niño, pero podemos ver cómo esto impacta tanto en el resto de los integrantes de la familia, y cómo vemos que ha avanzado tanta la genética que podemos inclusive hablar de genética reproductiva en estos casos. Y con eso finalizo. Muchas gracias.